En Boku no Hero, durante el asedio a la guarida de Overhaul ocurren peleas épicas, como Tamaki en su 3 contra 1, Mirio vs Overhaul o la pelea final de Deku vs Overhaul. Pero siempre hubo un enfrentamiento que me pareció lo mejor de este arco por cómo se lleva a cabo, lo cruda que resulta ser la pelea y los contrastes que ofrece. Porque en esta misión para detener a Overhaul, creo que fue la primera vez que los héroes profesionales incluyeron a los alumnos para pelear. Y aunque siempre se nos mostró lo capaces que eran los jóvenes para vencer a los villanos, particularmente en esta pelea se nos pone los pies en la tierra y nos muestra lo que pasa cuando llevas a niños a lidiar con problemas de adultos. Veamos el enfrentamiento de Kirishima y Fatgum contra Rappa. Y con gusto discutiré contigo como quieras. ¿Por qué enviaste al chico maravilla? Para el trabajo de un hombre. Aizawa estaba siendo un gran problema para los villanos por sus ojos que no les permitían usar sus dones. Entonces trataron de alejarlo, pero Fatgum se arrojó para salvarlo, terminando en una habitación oscura, lejos del resto de héroes junto a Kirishima, que también se había lanzado. Y entonces, en medio de esta oscuridad aparece Rappa, uno de los secuaces más fuertes de Overhaul. Kirishima lo ve y decide solo endurecerse para recibir el puñetazo. Que para dar mejor contexto, Kirishima había mejorado muchísimo su don de endurecimiento, hasta desarrollar una forma que literalmente se llama Red Riot Indestructible. Así que puedes imaginar su confianza en ese momento, pensando que le rompería la mano al villano, y puedes imaginar su sorpresa cuando sale volando contra una pared, y que cuando el humo se disipa, sus brazos están destruidos, con un gran agujero en los antebrazos mientras su piel se cae a pedazos. ¿Podemos hablar de lo tétrico, turbio que resulta que sus brazos le quedaran así? Solo porque Horikoshi le tuvo miedo al éxito, pero este panel debió ser muchísimo más sangriento. No digo que quisiera que fuera así, pero le volaron parte del brazo. Me sorprende que no se esté desangrando. Aquí lo importante es que Riot está paralizado por el miedo y el dolor, y ni las palabras de Fat logran hacer que reaccione. Aquí Kirishima solo se queda de espectador, viendo cómo Fatgum recibe los potentes golpes de Rappa para defenderlo. Nadie cree que pueda hacer algo en ese estado, ni los villanos, ni siquiera Fatgum, que ya asumió por completo la pelea. Todo esto termina por recordarle a Kirishima su antiguo yo. El pasado de Kirishima puede pecar de ser algo genérico, pero lo que lo vuelve especial es lo fácil que resulta sentirse identificado con él. Su historia comienza desde la secundaria, cuando su don era débil, y aunque intentara ayudar a los demás fallaba, primero culpando a su don, decidiendo entrenarlo hasta volverse más fuerte, siempre teniendo en mente entrar a la UA. Pero un día llegaría un punto de inflexión en su vida, cuando vio a dos de sus compañeras siendo intimidadas por un villano. Aquí no pudo hacer nada, se quiso mover pero no pudo, quería hacer algo, pero no pudo. Hasta que llegó Mina Ashido, una persona que era todo lo que él quería llegar a ser. Alguien que se arroja al peligro sin pensarlo y que a pesar del miedo ella sí pudo ayudar a sus compañeras. Incluso en aquel momento ocurrió el incidente donde un Midoriya sin poderes se lanzó corriendo hacia un villano para salvar a Bakugo. Lo que le hacía cuestionarse, ¿acaso todos tenían esa chispa de sacrificarse por el inocente? Mientras él solo podía quedarse parado y aterrado. Porque ¿de qué sirve un héroe que solo se queda mirando? Esto me gusta, porque Midoriya siempre es visto como el que inspira, el que todos voltean a ver cuando necesitan reincorporarse, pero aquí él no fue la razón para que otro se inspirara y decidiera sonreír. Midoriya fue el último empujón para que Kirishima decidiera abandonar su sueño de ser un héroe. Porque él no lo vio como, si él pudo, yo también. Él lo vio como, yo no pude, y ellos sí. Lo que claro que resulta desalentador, que te hayas encontrado en la misma situación, pero a diferencia de ellos, tú por más que quieras no lo puedes hacer. Hasta que una grabación de su héroe favorito, Crimson Riot, cae de su repisa, donde el héroe menciona que por mucho tiempo se dejó dominar por el miedo, lo que provocó que muchas personas que pudo haber salvado murieran a causa de su duda. Por eso, a pesar de que tenga miedo, para evitar sentir ese dolor de la gente que no pudo salvar, ese arrepentimiento, él se lanza hacia el peligro sin dudar, para que otros no tengan que hacerlo. Porque según Crimson Riot, ser un caballero es vivir sin arrepentimientos.
Ese discurso es buenísimo, porque no es que ya con esas palabras Kirishima cambió y ya encontró lo que antes le faltaba para ser un héroe. No, él sabe que quizás le falta algo esencial para ser uno. Pero si su ídolo, su modelo a seguir, su inspiración dice que en algún punto estuvo igual que él y que no debe vivir con arrepentimientos, entonces eso es lo que va a hacer. Va a perseguir su sueño de ser un héroe. Es como tú que te metes a ingeniería sin saber de mates. Sabes que te falta lo esencial, pero confías en que lo encontrarás y eso es lo que importa. Y Kirishima parecía que lo había encontrado. Cuando se metió a trabajar con Fatgum, logró salvar a civiles de un villano capaz de cortarlo, derrotándolo con su modo indestructible. Pero aunque pareciera que lo hizo, que se lanzó al peligro como su héroe tanto le había dicho que hiciera, Kirishima todavía no lo sentía así. Es que desde que mejoró la dureza de su piel, creó esta idea de que ya nada lo podía romper. Por eso se lanzó sin dudar, por saber que no corría peligro. Y eso no es enfrentarse al miedo. Eso es que directamente no hay miedo que enfrentar. Pero cuando recibió ese golpe de Rappa y vio que de hecho se enfrentaba a alguien que lo podía matar, el miedo volvió. Y por eso digo que nosotros nos podemos identificar. Porque cuando no nos ha pasado que creemos que nos volvimos buenos en algo que antes nos costaba. Que cambiamos una actitud, un modo de ser, una costumbre nuestra que detestábamos. Y que antes de que nos demos cuenta, estamos en el punto de partida. Y quizás no cambiamos tanto como creíamos. Pero de la nada, y cuando Fatgum estaba por ser fulminado, Kirishima se planta enfrente de él, se interpone para proteger a su compañero, mientras se dice que no volverá a arrepentirse de nada. Será un héroe protector que sin importar el dolor se plante firme, que si siente que algo se rompe lo vuelva a endurecer, que proteja, resista, se arriesgue, mientras recuerda a sus viejos demonios. Rappa grita que en verdad es bueno, reconociendo su fortaleza, pero sigue sin poder devolverle los golpes por la barrera de los villanos. Y el anime no le hace justicia a la parte en la que Kirishima cae agotado, porque por cómo acaba Red Riot pareciera que de la nada ya puede soportar los golpes de Rappa, cuando es todo lo contrario, y el manga lo plasma perfectamente, acabando bañado de sangre. Porque aunque le doliera, aunque supiera que cada parte de su cuerpo se estaba quebrando, sabía que lo tenía que proteger. Y qué lástima que no encontré el doblaje latino de esta parte, porque es muy buena. Con Fatgum agradeciéndole, porque gracias a él ahora viene la lanza. Me encanta este contraste que estuvo durante todo el combate entre lanzas y escudos, y cómo sirvió para darle un gran cierre, porque los villanos desde un principio mencionaron que ellos eran una lanza y un escudo, mientras que Fatgum y Kirishima solo eran dos escudos, y que Kirishima ni para eso contaba, para que al final, mientras Rappa lo reconoce, Kirishima se volviera el mejor escudo, dando espacio para que Fatgum liberara toda la energía de los golpes de Rappa y se volviera la mejor lanza. Fat les dice que su error y el suyo propio fue subestimar al héroe Red Riot y su gran espíritu, rompiendo la barrera y derrotando a los villanos, ganando el duelo de lanzas y escudos, un momento verdaderamente hermoso. Así fue como Red Riot superó sus miedos, luchando, arriesgando la vida con tal de proteger a los demás, convirtiéndose en lo que siempre había soñado ser. Y también así fue como terminó mi pelea y momento favorito de Boku no Hero. Si me quieren apoyar, pueden dar like, suscribirse, comentar y nada, nos vemos en la próxima. Bye.